placer. Vea, 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 vea que se van a divertir. Vea, 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 vea y grite con emoción. El cuadrito es el del barrio y va a ver que es el campeón. Vea, 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 chupe el gira y a esperar. Vea, 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 que una vez le va a tocar. Vea, 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 vea que se pongan a llorar. Se lo hacen mover cuadrada y lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Corremos la bajada y lo vamos a reventarlo. 11 de la mañana, 10 minutos, y estábamos escuchando El Cuadrito del Barrio de Rubén Olivera, y en este caso, porque se viene el Festival de los 100 años de Aníbal Zampayo y estamos en contacto con uno de los protagonistas, Rubén Olivera. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Mirá el cuadrito del barrio, mirá, se pusieron futboleros, qué bien. Sí, la elige acá el equipo de operadores que está siempre muy atinado con la música, Rubén. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, se viene esta instancia muy importante para la radio, pero también para los que van a estar participando. Por supuesto, lo primero desde la radio es agradecer, el agradecimiento por participar, por sumarse a esta instancia tan importante que yo creo que como primera cosa tiene un factor de reconocimiento a una figura central de nuestra cultura, ¿no? Claro, totalmente, sí. Sí, hay, como siempre, muchos aspectos, ¿no? En este caso, bueno, el apoyo a la radio, donde tengo tantos amigos, siempre valoré y valoro su trabajo, y después los colegas que vamos a estar, muchos de ellos también viejos amigos, y por supuesto la figura de Aníbal, ¿no? Que es señera, es uno de los... Este año fue el centenario de él, el año pasado fue el centenario de Rubén Lena, de Osiris Rodríguez Castillo, sí, o de Julio Sosa también el año pasado. O sea que está bárbaro el hecho de este reconocimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te llega a vos la obra de Aníbal Zampayo, que sabemos que para todos los músicos en este país influye de alguna forma u otra? ¿Cómo es tu relación con la figura y con la música de Zampayo? Y bueno, te diría que formó parte del paisaje sonoro de la infancia. Cantaba Río Uruguay en la escuela. Claro. Yo aprendí a tocar la guitarra, empecé a estudiar guitarra a los 8 años y prácticamente enseguida empecé a hacer canciones, o sea, que las canciones de Aníbal, que eran como ocurría en la época, hoy ocurre, pero un poco distinto. Al él haber ido a Argentina, llegaban sus canciones desde Argentina, porque el mercado argentino era el que dominante, digamos, ¿no? Y aparte en ese momento estaba muy en auge todas las canciones, las litoraleñas, claro, que Aníbal cultivó, ¿no? Que introdujo, ¿no? Laura Gestarán, por ejemplo, nuestro musicólogo, en sus recorridas por el interior no había recogido el género, ¿no? De litoraleña ni de sobrepaso, y Aníbal, por su presencia litoral y su interés, fue el que trajo, digamos, para Uruguay esos géneros. E incluso cuando él tomó la semilla de la chamarrita y la reinsertó, y el sabalero tomó esa semilla y la plantó en todo el país, que fue como es un aporte clave, ¿no? de ADN del país, y yo de niño ya tocaba sus canciones, así que después lo conocí obviamente de grande. Uno no se da cuenta a veces del privilegio que tiene de cruzarse con esas figuras, que tanto del punto de vista artístico como del punto de vista político son ejemplos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de conocerlo, de compartir con él? Y bueno, nos cruzamos en algunos escenarios. Después se editó un disco de homenaje, en donde con Mauricio Ubal hicimos una versión de Quillóroro. Uh-huh. Y después yo trabajando, digamos, habiéndole propuesto a TV Ciudad hacer una serie de programas que se llamó Músicos en la Ciudad, que eran entrevistas
yo le propuse a TV Ciudad que cuando comenzó sobre fines de los 90, Sí. que ya que tenían la posibilidad de las cámaras, que se planteó un proyecto de que en la era de la imagen no faltase imagen de algunos de nuestros decanos y decanas, y de ahí hice como 30 entrevistas que iban desde Amalia La Vega, Anselmo Grau, Sampaio, hasta Laria Tosar, Héctor Tosar, etcétera. Y ahí estuvimos charlando bastante con él en la filmación y los días previos, los días posteriores. Y bueno, como siempre, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Que era una persona muy dulce, muy sabia en todos los aspectos de lo que él tiene varios libros escritos, ¿no? No solo de sus memorias, sino del tema del guaraní, la música litoral, etcétera. Rubén, vos también, bueno, como compositor, ¿cómo podés decir que se traslada de alguna forma ese legado que dejó y que creó Aníbal en la música uruguaya a, bueno, el contexto actual también de la música uruguaya y de los artistas? Y bueno, creo que por suerte ha existido hace bastante tiempo una conciencia en donde los músicos emplean un concepto en música popular que es el de versión. Versionar, ¿no? a los antecesores nuestros, a nuestros maestros, lo que no significa hacer exactamente igual, ¿no? Sino la versión tiene un aspecto que sin cambiar melodía y letra uno le puede cambiar la instrumentación, la armonía, el arreglo, el tempo de la canción, etcétera. Y se ha versionado muchísimo a Aníbal, por un lado, pero por ejemplo, yo tengo una canción que se llama Uruguay, que tiene solamente, saborea todos los términos del guaraní que pueblan desde el nombre del país hasta la flora, la fauna, la toponimia, y eso tiene un origen en Aníbal, ¿no? Que en cierta manera al trabajar sobre el guaraní nos señala el desconocimiento que tenemos en nuestro país, un país que lleva un nombre guaraní, y que uno patea una piedra y aparecen nombres guaraníes, más allá de que no sepamos quizás pronunciarlos como en su origen. Claro. Y aparte dice, un país, no tenemos nada de lo indígena, y bueno, yo insisto, ¿no? Un país que tiene... Y aparte un caso curioso del hecho de que el nombre del país, y es río o agua, ¿no? Y Uruguay, siempre esas palabras en guaraní pueden ser varias acepciones, ¿no? Uruguay sería caracol, río los caracoles, y después, en realidad, Uru es gallineta de monte, y Gua es una partícula de pertenencia, en realidad eso que se estilizó como río de los pájaros pintados, en el modelo un poco europeizado que tenemos, originalmente es río de la gallineta de monte, que en realidad es más lindo que río de los pájaros. Sí, sin duda. Y Aníbal Sampaio tuvo la particularidad, no es el único, pero sí uno de los más destacados en esto de recoger muchísimo del paisaje, ¿no? De la fauna y la flora, del propio río, pero también de todo lo que lo rodea y transmitirlo en sus canciones. Claro. Sí, él eso, ¿no? Como que tomó todo lo que sería el bioma cultural, la que yo decía Gestarán, que las fronteras culturales preceden a las políticas y no coinciden. Todo lo que tiene que ver con el litoral argentino, uruguayo y sur de Brasil. Y bueno, eso, ¿no? O sea, él me empezó a componer hablando del paisaje que él conocía. Claro. Realmente uno cuando habla de la identidad se refiere como a pero en realidad son las identidades, ¿no? La identidad por definición es heterogénea, de acuerdo al lugar que uno está, ¿no? Y son complementarias esas identidades. Y después está lo otro, ¿no? Que por ejemplo en época de dictadura, que también se le cantó mucho al paisaje, y a la patria, al Uruguay, al caballo, ¿no? A los campos, a los montes, eran letras de canciones sin conflicto, siempre letras idealizadas, letras un poco Walt Disney. Y Sampaio incluyó el tema social, ¿no? Ese hermoso río con esas chalanas y con las jangadas o con y la flora que él mencionaba, pero ahí pasaban cosas horribles, ¿no? De pobreza, de injusticia, esa que de repente de las ciudades no se percibía tanto, cuando el Uruguay decía en la predictadura que vivíamos tranquilos y era una sociedad igualitaria y demás, los pueblos de ratas existían, así como existían los gurisitos pelochuzos, ojitos de yacaré, ¿no? En todo el litoral, el que la pasaba muy mal, y Sampaio lograba
melancólicamente y con mucha ternura y muy politizada, reflejar esas situaciones, tanto en el paisaje exterior como en las tristezas, ¿no?, de la gente viviendo ahí. Y también esto que vos decías bueno, el factor político, ¿no? Como ser político que era muy con un elevado nivel de conciencia, podríamos decir, ¿no? Que también lo supo transmitir, que es un desafío bastante importante, transmitirlo con la poesía, ni hablar, ponerle música a todo eso. Pero siempre fue una prioridad para él también poder dejar claro cuál era su pensamiento sobre muchas cosas y ser comprometido. Bueno, ni hablar bueno, que estuvo preso, fue preso político y demás. Eso, ¿cómo se vive cuando uno es artista, es músico, pero también tiene ese nivel de compromiso? ¿Cómo se pueden conjugar ambas cosas? Y bueno, la música uruguaya estuvo siempre a la altura de su gente, así que eso es un orgullo de los artistas uruguayos, no solo en el campo de la música, sino en el teatro, en la danza, en la literatura, que a la altura de su pueblo, digamos, ¿no? Siempre estuvo acompañando, siendo la banda sonora de las luchas en la predictadura, durante la dictadura. Y así que, básicamente, creo que para los que seguimos es estar a la altura de ese legado. Y Aníbal, en principio, bueno, con sus 8 años de cárcel, ¿no? Es un emblema para nosotros y a la vez una espina en mucha gente cuando quieren elogiar al cantor de la patria, uno de los cantores de la patria, que ese cantor de la patria lo tuvieron 8 años preso. Yo, por ejemplo, acabo de sacar un libro por Ediciones Brecha que se llama Cuando el pasado deja de ser reciente, que son artículos, 20 artículos, la mitad de ellos publicados en Brecha a comienzos de 2000, y en uno de los momentos, que los artículos que se llaman, es literario, no son ensayos, ¿no?, que se llama Las batallas culturales, habla de cómo cuando se creó una comisión del Río Uruguay, el coronel que hizo el discurso, dijo, bueno, como dijo el poeta de la patria, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, y en ese momento el poeta de la patria estaba preso, ¿no?, en el penal de Libertad. Tremendo. Bueno, justo que comentabas sobre tu libro, da también la instancia de comentar que este 1 de agosto vas a presentarlo nuevamente y hacer un conversatorio en Casa Lorca. Contanos un poco más sobre esos detalles y bueno, después volvemos nuevamente a lo que es el festival. Sí, bueno, estoy en la vuelta presentando el libro. La semana pasada estuvimos con Salvador Neves, que es quien va por Ediciones de Brecha, en Mercedes, en la Comisión Memoria de Mercedes. Mirá, qué bueno. Y ahora toca la Casa Lorca de Minas, pues tenemos el mes que viene el Maldonado también, y ya hemos hecho varias presentaciones, generalmente en centros culturales o en casas afines de este tipo. En la Casa Cultural Víctor Jara estuvimos también. Y bueno, la idea es hablar sobre esos contenidos del libro, ¿no? Ese contenido un poco político que está en su título, ¿no?, de que hay los conceptos, digamos, con que nos manejamos en la postdictadura, importantes, como pasado reciente, que es un concepto acuñado en América Latina para hablar sobre las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, más las palabras consecuentes, memoria, verdad, justicia, reparación, nunca más. Casi todos esos conceptos tienen un momento de auge que se generan para explicar la realidad, pero también tiene un momento de meseta y un momento en que no explican toda la actualidad. Sobre todo esa izquierda que después de las dictaduras, los militantes más activos se volcaron a reclamar investigación, justicia, verdad, pero esa es una parte. La otra parte es seguir explicando la realidad como para seguir buscando la utopía que esas personas buscaban. Yo he repetido la frase y me dicen, vos repetís, sí, repito eso, que las personas detenidas, desaparecidas, hay que buscarlas a ellas, que tendría que ver con esto que hablamos de los conceptos, y buscar lo que ellas buscaban, que para eso, más en este momento en donde hay, digamos, hay un momento de gran cambio en el mundo,
que uno se siente medio achuchado por todo lo que pasa en todos lados, pero es un momento también que habilita la imaginación, ¿no? Y habilita la creación de nuevas categorías, de nuevas maneras de trabajar, que sí, casi siempre es empoderar a la gente, ¿no? Empoderar a la sociedad civil, encontrar, no va por lo general en contra de los partidos, sino cómo hay como la vieja frase, ¿no? del impulso y su freno de Carlos Real de Azúa, ¿no? Que se puede aplicar a los progresismos, ¿no? El impulso y su freno se puede aplicar al capitalismo, y eso no significa obviamente que sea de la noche a la mañana, ¿no? Pero que de qué manera se plantearía y se activaría la vieja utopía de una humanidad finalmente humanizada, en contra de toda la tendencia autoritaria que siempre va a estar peleando a su lugar e intentando que sea ese el final de la especie en tránsito que somos, ¿no? Clarísimo, Rubén. Entonces repetimos esta convocatoria también para el 1 de agosto a las 8, ¿verdad?, de la noche, allá en Minas. Ahí está, en Minas, exacto, sí. Muy bien. Bueno, ¿y cómo te venís preparando para este festival de los 100 años de Aníbal Zampayo? ¿Qué nos podés adelantar de cómo va a ser tu participación ese viernes 7 en el sindicato de Conaprole? Y bueno, no, yo por lo general, después de que me dicen, bueno, mirá, es tanto tiempo de cantar, tal hora estás tú, bueno, ahí veo un poco las canciones, pero seguramente esta canción que les comentaba, Uruguay, la voy a hacer un poco para conectar con Aníbal, y bueno, después veré, probablemente haga, yo hace un par de años saqué un disco que se llama Una Mirada, haga la canción Una Mirada, que es un reconocimiento a los fotógrafos. A mí la palabra reconocer me gusta más que la de homenajear o tributar, porque el reconocer, hay esas palabras que en literatura tienen unos nombres rarísimos. Hay una figura literaria que es palíndromo, que es cuando una palabra se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La palabra reconocer se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, lo que implica que cuando uno reconoce, uno celebra a nivel de identidad que se está reconociendo también a uno, digo, como sociedad, ¿no? Como un colectivo. Entonces esta canción de Una Mirada es un reconocimiento a los fotógrafos uruguayos, que surgió con una foto que yo tuve y tengo de hace mucho tiempo en la biblioteca, que es de Aurelio González, que es de Ramón Peré, el primer estudiante asesinado durante la dictadura, el 6 de julio del 73, haciendo propaganda para la Marcha del 9, y la foto de Aurelio es Ramón Peré el 15 de agosto del año 68, dejando una flor en el velatorio de Liberarse. O sea que ese muchacho que dejaba una flor, en cierta manera, estaba, sin saberlo, estaba dejando una flor para él mismo, porque sería así como Liberarse fue el primer estudiante asesinado en la predictadura, él sería el primero asesinado en la dictadura. Sí, justo muy buen momento también para recordar eso, ahora que estamos también en los días previos del Día de los Mártires Estudiantiles, el 14 de agosto. Bueno, entonces queda la invitación hecha, Rubén, a la gente a que pueda ir ese 7 de agosto, ese viernes por la tardecita, ahí en Suárez y Agraciada, a poder escucharte, a poder escuchar a todos los otros artistas que se van a estar presentando en este festival, que además tiene el componente de solidaridad con la radio, que vos también arrancabas mencionando, y que para nosotros es muy, muy importante y por supuesto digno de reconocer, ya que traías a colación ese término, y de agradecer a todos los músicos que se han sumado y a toda la gente que está participando de alguna u otra manera en colaborar con este festival, y en poder reconocer a 100 años de su nacimiento, tomar ese número redondo como excusa para reconocer a uno de los más grandes exponentes de nuestra cultura popular, como lo es Aníbal Zampayo. Así que nosotros, por supuesto, agradecerte por sumarte a esta iniciativa, y invitar a la gente a que pueda sumarse ese viernes al festival. Ahí está, son grandes motivos, así que bueno, esperemos que mucha gente nos acompañe ese día.
Muy bien. Rubén Olivera, gracias por estos minutos y por supuesto que estamos como siempre, y vos lo sabés, a disposición acá en la radio para conversar, para difundir también las próximas presentaciones y actividades que tengas a propósito de tu libro Cuando el pasado deja de ser reciente, así que vamos a estar en contacto. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia, un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, chao. Caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Pataupa, quilloro, quilloro, quilloro. Pataupa, quilloro, quilloro, quilloro. De paso, recordando que se puede venir a buscar los bonos colaboración por aquí por la radio, también escribir al 099-326-381 para conseguir los bonos colaboración del Festival de los 100 años de, bien como decía Rubén, reconocer a Aníbal Zampayo, ¿no? Que además de Rubén Olivera vamos a repasar el resto de la grilla que nos va a estar acompañando en esa tardecita de viernes, a María Elena Melo y Carlos Alberto Rodríguez, a la banda de rock y Rinzi, la Murga Cayó la Cabra, los Zampayeros que vienen desde Paysandú exclusivamente para acá, para el festival, una serie de músicos de Paysandú que mantienen esa música litoraleña de Aníbal Zampayo, por eso son zampayeros, y Francisco Pancho da Rosa, Javier Alves y Laura Chinelli, que van a estar también el viernes 7 de agosto a las 6 de la tarde en AOEC, en el sindicato de Conaprole, Joaquín Suárez y Agraciada, y 300 pesos nada más sale el bono colaboración, así que queda poco tiempo, es la semana que viene, es el viernes de la semana que viene, así que hay que pasar por la radio en 18 y Ejido, los estamos esperando. A decir verdad. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. El viejo Aníbal en el corazón del pueblo. En agosto, imperdible festival solidario con la 36. A 100 años del nacimiento de Aníbal Zampayo. Garzas viajeras, novias leves del azul. Artistas de primer nivel homenajean al músico y poeta, ícono de nuestro folclore, militante político sanducero comprometido con la justicia social y la revolución. Ya ves, paisano, yo anido en... El viernes 7 de agosto, en el sindicato de Conaprole actuarán Rubén Olivera, María Elena Melo y Carlos Alberto Rodríguez, y Rinzi, Zampayeros de Paysandú, Murga Cayó la Cabra, Javier Alves, Laura Chinelli, Francisco Pancho da Rosa. Rema que rema. Viernes 7 de agosto a las 18 horas en Suárez y Agraciada, Sindicato de Conaprole. Apoyan Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, Hotel Terrazas de Costa Azul, Bodegas Nabune, Médanos Bikes. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Declarado de interés cultural. Curicito pelo chus. Pasa por Radio Centenario y con tu bono colaboración de 300 pesos, participa de sorteos en el festival. Los lugares son limitados.